Te vamos a llevar a mostrarte algo. Le dijeron los extras a Rosalía y la llevaron a un lugar cruzando la Antártida. En ese momento, ella miraba hacia abajo desde la nave y veía los hielos antárticos, las profundas grietas infernales donde no se ve el fin, lo cual le sorprendió. Fue un silencio aterrador. En ese momento todo era desconocido para ella. Desde la nave se distrajo, contemplando ese paisaje subyugante, espectacular. Con la mirada sorbía cuanta cosa veía. Todo despertaba su curiosidad, ya que no sabía si la volverían a llevar. Tanto se ensimismaba que perdió la noción de lo que la rodeaba. Notó que la nave se desplazaba hacia una pendiente inmensa, ya que le sobraba espacio para deslizarse por esa pendiente, que estaba cubierta y compacta en los costados, como quien se introduce entre dos montañas, ya sea porque se distrajo, o bien porque hicieron alguna triquiñuela o alguna distracción inducida, que vio el deslizamiento empinado y luego no supo si se introdujo en algún precipicio ni a qué profundidad estaba. El deslizamiento fue imperceptible. Lo que sabía era que se encontró de golpe ante lo que ella denominó el paraíso. Eso era notable. No había sol, no había luz artificial. Sin embargo, la iluminación era total. Era una luz divina, como la de Laura. Todo irradiaba un halo espiritual que no dañaba la vista. La blancura del hielo de la Antártida, que más bien es cegador. Rosalía exclamaba: es una iluminación celestial. Y claro, encontrándose a esa profundidad, con ese espectáculo casi real, quedó deslumbrada, anonadada. Se podría decir que escrutaban su reacción. Ella miraba dentro de la nave. Todo era compacto, de tableros electrónicos o con energía, con botones, luces, aparatos de todo tipo que marcaban números. Llegaron y pensó, si era cierto que existía el paraíso, debía ser ese. El verdor, las plantas exóticas, era un oasis en medio de hielos. La temperatura templada, había lagos. Lo que no vio fueron animales. Pero sí, ese era el paraíso. Solo le faltaba albergar a la serpiente y por ende a la cobra. Vio a la altura que en la tierra serían los cables de la luz un bus por el aire. La depositaron en un gran campo. Casi se volvió loca. Era una gramilla pareja, a pesar del suelo, con pequeños montículos como de 30 centímetros del suelo. La gramilla, una parte color rosa, casi un lilita esfumado. Otra parte amarillo tirando a yema de huevo, también esfumado. Y un celeste cielo donde se tiró y comenzó a rodar. Presa de una felicidad, de un éxtasis voluptuoso, de una locura nunca antes experimentada, de sentirse cerca del cielo, sin el peso, el cargo de conciencia, como un bebé, un ser carente del lastre del mundo, sin culpas propias o ajenas, un estado celestial. De pronto, el extra, luego que la dejó retozar, le dijo: ven, que te mostraré algo. Llevándola ante unos enormes, digámosle, pilotones, le dijo: ¿ves? De esto nos alimentamos. Era un musgo. Si se fuera a comparar con algo, sería con el mastuerzo. Planta hortícola de tallos gruesos y carnosos, de flores blancas, agrupadas en racimos. Es como un medio serruchito que se puede comer en ensalada. Se llama corela, según ellos. Luego le preguntó Rosalía: ¿y cómo lo comen? Contestándole el extra: ven, que te mostraré la nevera. La nevera de ellos estaba cubierta por paredes de conservadoras. En el medio una mesa de mármol color leche, alargada de unos 4 metros, y en un costado como un mostrador igualmente de mármol. Abrió entonces la conservadora y sacó varios frascos y le dijo: así lo preparamos. Enseñándole uno en polvo, otro melaza, otro granulado, y continúa diciendo: para los glotones que no pueden estar sin masticar. Otro en forma de rosetas, como el maíz pisingallo o pororo argentino, palomitas de maíz o popcorn. Y termina el extra diciendo: el musgo se llama corela.
Tiene los elementos vitamínicos que se necesitan para la subsistencia. En esa cocina donde estaban las neveras no había ningún tipo de vajilla. Nada de nada. Las neveras con las mismas puertas que las que conocemos normalmente, color metal, y las paredes. Lo poco que quedaba descubierto estaba revestido de azulejos blancos o leche. Cuando Rosalía alzó la vista al cielo para seguir investigando, vio nuevamente el bus que andaba por el aire, a la altura donde estarían los cables de luz de cualquier calle de cualquier ciudad. Lo que Rosalía vio fue el Andrómeda Gerad, o ovni en forma de cigarro o puro. El extra, que interiorizaba a Rosalía, tenía un buzo negro. Parecía piel de tiburón, porque transpiraba o era húmedo, contrariamente a las 2 primeras veces que estuvieron en su casa, que tenían saco y pantalón. Después de estas incursiones, depositaban a Rosalía en su casa. Lo de depositar era porque la alzaban en brazos y la dejaban en su cama. Tardaba unos minutos para volver a tener el potencial de su cuerpo, para poder manejarlo. Recién después que se cortaba la inmovilidad y lograba volver a la normalidad, se ponía a llorar de la impotencia, de no poder tener la movilidad dinámica de su cuerpo para moverse, para poder saltar de la cama al ver que se iba y la dejaba. ¡Qué angustia infinita! Era una desesperación incontrolable. Rosalía ya no deseaba estar más ahí, después de ver y saber que existía otra realidad que no se asemejaba en nada a la de ella. Sentía una paz indescriptible. Tal era su sensación de desamparo, una soledad que abarcaba todo su ser, un vacío de espacio, de tiempo, como si estuviese sola en este mundo. ¿Por qué? Era una necesidad de ya no ser, de ya no estar, de ya no querer, como estar en un inmenso desierto, en un océano, de estirar los brazos y no percibir nada, como si la hubiesen vaciado por dentro, de estar hueca, de no saber qué hacer, ya que la habían sacado de su mundo, o al menos el mundo que ella se había formado. La vida de Rosalía había cambiado desde el mismo momento en que la visitaron, y de luego que se la llevaron para mostrarle otra realidad. Podría decirse que esa era la realidad, y que en la tierra estábamos todos presos, sin la posibilidad de poder salir de ahí, que los cerebros pensantes quieren evadirse hacia arriba, y es ahí cuando ellos se conectan y nos tratan de hacer ver la realidad que nos fue ocultada. Rosalía reflexionaba al respecto. ¿Hay otra realidad? Lo que es dramático explicar, de ser explicado y ser entendido en su justa medida, digámosle en un suponer, debía estar en determinadas ocasiones, llámese como se llame, arriba o abajo. Es una realidad totalmente distinta a la que habito normalmente. Interrogándome, ¿cuál es la realidad real? Es totalmente perturbante. Solamente si pensamos que en cuestión de minutos o segundos, después de haber incursionado en una dimensión desconocida, y al momento debo insertarme nuevamente en mi mundo actual, proseguir con el ritmo y tareas cotidianas con el resto de la humanidad, es desestabilizador, amén de perturbador, contemplar así el cambio de estructuras, paisajes. Es como estar en otra ciudad desconocida que no les es afín. Por más de 50 años experimentar estos fenómenos, y recién al llegar al 2000, todo debe quedar aclarado, especificado, relatado. Ya nada debe quedar oculto, ya que llegó la hora de la verdad. Esta es mi verdad. Hablo solamente de lo que sé y vi. No puedo hablar ni debo hacerlo sobre lo que no sé ni vi. Rosalía deja en claro que con esto no pretende sugestionar ni influenciar a nadie. Solo ella se limita a relatar y describir lo que se le instó a detallar, especificar e informar lo que en su momento le fue revelado para ser develado en esta ocasión. En otra oportunidad la llevaron y le dijeron: Ven, que te mostraremos algo. Se encontró dentro de un lugar donde había un gran rollo de alambre de púas que rodeaba el paredón. El extra le dice: Ven, que te mostraré algo. Ella lo sigue y se detienen junto a una puerta blindada, como la de los bancos, arriba curvada en media luna.
La cerradura con combinación y grandes pernos. El extra la hace girar hasta que abre y le dice: Entra, entra. Era un gran pasillo, o mejor un túnel, que no se veía el fin a los costados de cada lado de la pared. Y de pared a pared sería de 2 metros de ancho. Habían camas, como las cuchetas, literas o camarotes, empotradas en la pared de 4 pisos. Había muchachos rubios, solamente con un slip. Tenían vello en el pecho, los brazos y las piernas rubios, y unos físicos que jamás vio hasta ese día. Un físico que no se logra con ejercicios, a no ser con anabólicos. Eran todos iguales, como clonados, de 20 a 25 años. Tenían los ojos cerrados. Rosalía pensó que podían estar muertos, pero el extra responde: No, están dormidos. Pero ay, cuando despierten. Vamos. Antes de salir manipuló algo que estaba en la pared y que mantenía la temperatura ambiente. Salieron del lugar y el extra sigue unos metros donde había como un mostrador con una garita de unos 3 a 4 metros. Hace una venia al que estaba en el mostrador, el cual responde: Mi general, ¿con ella qué hacemos? ¿La llevamos arriba o abajo? Y el general responde: No, abajo. Deposítenla en la cama y déjenla con la luz préndida. Mientras caminaban, Rosalía miraba todo. Era como un cuartel, todos vestidos de militar, con gorra cada militar. Se movilizaban hacia otros militares y les entregaban unos partes internos de la institución. Pero vio que no eran como los militares en la actualidad y le pregunta al extra: ¿Qué es esto? Y él le dice: Un cuartel. Rosalía continúa: No, el lugar donde estamos. El extra responde: Berlín. Rosalía dio una última mirada a todo y vio que los uniformes eran de otro color y la gorra otra guarda. No recordó más, viendo al que la llevaba en brazos depositarla en la cama. Su acompañante encendió el velador tal y como se lo indicó el general. Solo se escuchó el clic clic al tirar de la cadenita de bolitas metálicas que tenía el velador, la cual estaba dañada y solo al tercer clic encendió. Rosalía lo miraba inmóvil y él se apresura a irse. Apenas traspone el marco de la puerta de la pieza, Rosalía se desmoviliza, como si algo le cortara la inmovilidad. Se apresura a cortarle el paso, pero apenas llegó al patio, él hace ¡shup!, elevándose hacia arriba. Penetra dentro y cierra la escotilla. Rosalía se queda gritando y gesticulando e instantáneamente ponen en marcha unas sirenas de un ruido infernal. El sonido era agudo, vibratorio, electrónico. Rosalía cae al suelo, apretando sus dientes que rechinaban por el sonido, apretándose también con sus manos los oídos, que parecía que se le fueran a reventar. En otra oportunidad que abdujeron a Rosalía, encontrándose ella ya dentro de la nave, pudo comprobar que estando bajo el medio de la nave no podían verla, ya que era compacto el material. Regresó como de costumbre a la cama y se puso a llorar. Este hecho ocurrió en una pensión que hacía un mes alquilaban. Le habían avisado que debía irse urgentemente una tarde. Ella agarró 2 juegos de ropa y ropa de calle tanto para ella como para su hijo. Escapó dejando todas las luces prendidas. Recogió a su hijo del trabajo, pues debían irse por un mes de su casa por un inminente peligro. O sea que ellos llegaron en donde estaban ellos hospedados. Este suceso ocurrió en el invierno de 1969, hace más de 30 años, cuando no existían los alimentos transgénicos, la clonación, etc. Lo que se quiere hacer notar con todo esto que se expone es que aún no se hacía la inseminación in vitro, por lo menos no pública para el mundo. Y sobre los extraterrestres, poco se comentaba. Eso sí, una de las veces que estuvieron en casa de Rosalía, al día siguiente salió en los diarios que varias personas vieron un ovni, que se había detenido en una torre. Lo que se supuso fue para succionar electricidad para la nave, a lo cual Rosalía se preguntó: ¿funciona en electricidad? Otra incógnita fue cuando el general, consultándole al extra, le dijo qué iban a hacer con ella, si la llevaban arriba o abajo, y el extra respondió: no, abajo. La pregunta que viene a colación es ¿dónde estaban? ¿Arriba o abajo?
La siguiente incógnita es que en el año 1969, cuando le mostraron a Rosalía a los muchachos rubios en el túnel, ella no sabía ni estaba enterada del tema de la clonación. Hoy en día puede ser algo que ni sorprenda, pero esa imagen perduró en ella por mucho tiempo. En ese entonces, algo insólito. Igualmente los uniformes de los militares eran de color habano, un poco más claro. Tenían vivos rojos al igual que la gorra en el frente, donde se ajusta a la cabeza. Otra cosa que en ese entonces sorprendió a Rosalía fue el alambre de púas, enrollado junto al paredón, separado por unos 40 o 60 centímetros. ¿Por qué recorría el vigía las demás garitas armado? ¿Qué hacía Rosalía ahí? Ver esos muchachos con ese exuberante físico, con sus ojos cerrados, todos iguales, fue algo que también la sorprendió de gran manera. ¿Cómo se alimentarían? ¿Y demás necesidades fisiológicas? Otra fue que cuando la abducían, la hacían poner un vestido negro, que justamente compró porque parecía que era para algo espacial, y eso que todavía no los había visto. Pero sabía que así se veía por los dibujos de las revistas. Se lo ponía con un cinturón también espacial, con una gran hebilla de acero inoxidable. Otra anécdota fue que cuando se la llevaron en una oportunidad, ella llevaba puesto un pañuelito de gasa blanco en el cuello. Se asemejaba al césped de colores que le habían mostrado. Ella solo supo decir: ¿cómo lo lograban? A lo que los extras contestaron: le extraemos la clorofila. La respuesta fue en chino para Rosalía. Una vez le dijeron: ven, que te llevaré a dar unas vueltas. Subió a un carril, como el de las ruedas del mundo, que le llaman en los parques de diversiones. Solo 2 personas, una delante y otra atrás. Rosalía siempre detrás, igual que en la nave. Se movió a gran velocidad y subió hacia un tobogán, para luego descender también a gran velocidad. Ese lugar estaba pasando la Antártida. Su sorpresa fue que a la velocidad que tomaba al subir o bajar, el pañuelito de gasa permanecía inmóvil. Rosalía pensaba: ¿cómo no se vuela? En fin, cosas espaciales. Siempre se la llevaban de noche, eso sí, ladraban siempre los perros. En una oportunidad la vinieron a buscar. Siempre cruzando la Antártida, llegaban a un lugar como una gruta. Y a partir de esa vez, siempre la llevaron a ese lugar en diversas oportunidades. Al llegar había un extra afuera de guardia, y al bajar Rosalía junto con el extra que la acompañaba, el guardia agarró un aparatito que tenía en el cinto. Para Rosalía era algo como magnético. Lo movió entonces de arriba hacia abajo, iluminando a Rosalía de pies a cabeza, y autorizó el ingreso. Enfilaron hacia un ascensor redondo metálico como de aluminio. Cuando subieron, el ascensor, contrariamente, en vez de subir, empezó a bajar. No se podría precisar si fueron 4 u 8 metros, ya que el descenso fue demasiado rápido, como un suspiro, así de corto. Cuando el ascensor se detuvo, traspusieron una puerta. La sorpresa de Rosalía fue mayor al ver un túnel interminable de paredes metálicas, y lo más sorprendente fue el piso, una cinta transportadora que les movilizaba a ella y al extra. El extra la detuvo de un brazo para trasponer una puerta que se encontraba al lado derecho. Una vez que pasaron la puerta, una señorita de la edad de Rosalía se puso de pie y extiende su mano y le dice: «María, te precisamos». A lo que Rosalía contesta: Bueno, ustedes dirán. Después de eso, se despierta Rosalía como siempre acostada en su cama, a veces con la luz encendida, señal inequívoca de que ellos habían estado ahí, y ella vuelta a levantarse y ponerse a llorar al despertarse allí, y su hijo diciéndole: Ya sé, estuvieron y te llevaron. ¿Y ahora qué pasó? ¿No estás contenta que te trajeron con el hijo? Al final voy a creer que ya no querés más al hijo. En el año 1972, querían que su hijo fuese a la Antártida, por lo cual, debido a que ella vio un anuncio en el diario, sugirió a su hijo que fuese a inscribirse. Lo llamaron del Instituto Antártico para realizarle las pruebas técnicas. Si aprobaba las técnicas, le harían las físicas y demás. Ya había 70 inscritos, por lo cual su hijo le dice: Vieja, hay 70 antes que yo. A lo cual le respondió:
¿Y a vos qué te importa? ¿Qué tenés que ver vos con esos 70? Si a vos los extras te dicen que debes ir, ya te facilitarán la ida. Tenés fe. Y así fue. Se quedaron en el camino, ya sea porque no aprobaron las pruebas técnicas o por las físicas. El tema era que quedaron 17, número clave y significativo, ya que no falló el empujoncito que le dieron. Ingresó en el Instituto Antártico en 1973 y la dotación partió en el mismo año. Regresó en 1975. Felipe fue como ayudante científico de alta atmósfera, investigación sobre las auroras boreales en la base General Belgrano, la más austral de todas. Sobre ese viaje nunca le comentó nada a Rosalía, top secret, ni ella insistió en saber. Aclaración. Lo expuesto aquí en este escrito no es con el afán de ensalzar a Felipe. El solo hecho de tener que descarnar la vida de su hijo y la suya propia no era algo que la halagara, ya que siempre Rosalía fue celosa, acérrima de su familia, de su vida y de sus actos. El no tener que rendirle cuentas a nadie, solo a Dios. Y si hoy debía hacerlo fue porque le llevó 5 años decidirse. Felipe le hizo comprender que al hacerlo se podía comprobar que no era producto de su imaginación, suposición o de alguna mente trastornada o sugestionada. Cuando el vientre comienza a elevarse, no se puede disimular ni confundir gordura con hinchazón. Los extras se lo exigían. Además, su hijo existió, estuvo en esta bendita tierra, y son cientos de hechos, pruebas y comprobaciones que no son vanidad ni egolatría. Rosalía aclara nuevamente. Ni mi hijo ni yo somos importantes. Aquí centraré solo la atención en cumplimentar las exigencias de los señores extraterrestres. Me consideraré satisfecha cuando haya cumplido el pacto previsto. En una oportunidad que la abdujeron, se encontraba en un campo extenso. Había gran cantidad de mujeres y hombres, todos como de su edad. Ella se mira y tenía un uniforme de gabardina azul con botones dorados, chaquetilla con cinturón en la cintura, pollera tableada, más bien plisada y birrete. Ella se observaba y pensaba. ¿Y esto cuándo me lo puse? A lo cual pensó. Y sí, si tienen dominación mental y la posibilidad de hipnotizarme, ¿qué más precisarán para hacerme vestir y desvestir a piacere? Los varones portaban otro uniforme. De pronto, un entrenador grita. ¡En fila! ¡Vista al frente! ¡Nadie gire! La cabeza a mirar a su compañera. Hoy Rosalía se pregunta, ¿qué fue de esas mujeres y hombres? Sonaría lógico que estuviesen viviendo dormidos y que no tienen noción de nada. Estarían como hipnotizados, pero llegado el momento, ellos harían un chasquido con sus dedos y todos se pondrían erguidos y recordarían, se pondrían en acción. Rosalía atinó a preguntar. ¿Para qué es eso? Los extras respondieron. Para la evacuación. Rosalía solo pensaba. ¿Qué evacuación? Lo más curioso de las abducciones es que son realizadas en la noche y no dejan notar la ausencia de la persona, ya que cuando regresan al abducido son horarios diferentes. Pareciera ser que el tiempo de ellos es diferente al nuestro. Son los reyes del camuflaje. Si la abducción es hacia la Antártida, hacen aparecer una cortina de nieve o hielo, o una especie de neblina. Nadie podría llegar por iniciativa propia. Nadie podría pasar a ese oasis que tienen. A sus bases nadie llega. Y no solo eso, ellos pueden estar frente a una persona y se hacen invisibles. Pueden estar junto a nosotros y ni nos damos por enterados que están ahí, a no ser que ellos deseen lo contrario y quieran contactarse. Después, todo es inútil. La voluntad es de ellos, no nuestra. Y la pregunta seguía rondando en la mente de Rosalía. ¿Están arriba o abajo? ¿En otro espacio entre el arriba y el abajo? ¿En el medio o en otro plano? En una oportunidad, la llevaron en el ascensor redondo. Descendieron, algo así como 4 pisos normales. Ella no sabía si estaban en el ascensor al ras del hielo. Descendieron por el deslizamiento tan sereno que no se notaba cuántos metros bajo el nivel del hielo podrían estar.
No le mostraron nada en comparación con lo que ella pudiera suponer. Por ejemplo, no vio animales de ningún tipo, ni pájaros, ni donde ellos duermen, o si es que duermen. En otra oportunidad, la llevaron y la transportaron en una nave. Al subir, Rosalía se sorprendió, porque estaba llena de nenas de 5 a 10 años. Todas rubias, parecían angelitos. Tenían unos vestiditos al tobillo blancos, con una corona de flores en la cabeza. Y al subir ellas se echaron a reír, con unas risitas cantarinas. Se reían de ella mientras le tocaban la ropa. Le levantaban en el aire el cabello. Las nenas tenían el cabello cortito. La nave tenía como un caño por el medio, y todas estaban de espaldas apoyadas frente a Rosalía. Una noche al llegar Rosalía del trabajo, su vecina le entrega una carta. No tenía sello postal. A su vecina se le introdujeron bajo la puerta. Pero como era para Rosalía, la señora le estaba esperando afuera de la casa para hacerle la entrega. Su vecina estaba impaciente por saber de qué se trataba la carta, ya que el sobre decía Estados Unidos. Cuando Rosalía la abrió y leyó el contenido, no le dio importancia y dijo para salir del paso: Ah, sí, es acerca de un curso. Dentro solo había una hoja como las de avión, escueta y a máquina. Más bien diríamos imprenta, en la que le explicaban de las bondades de la acuarela, el musgo que le enseñaron los extras en grandes estanques. Con Felipe se reían y decían: ¿Y esto? ¿Con qué se come? ¿De dónde vamos a sacar la clorella? ¿Quién la trajo? La carta estaba escrita en castellano. Rosalía sentía satisfacción al sentir que no era la única tarada, que había más como ella. Y lo de tarada lo decía por ella, y no era en broma, ya que estuvo más de 40 años suspendida en el aire, el estar y no ser. ¿Cómo descifrar ese infernal enigma? Rosalía por años se creyó la reina de Saba. Se sentía especial con el asunto de las abducciones. ¡Qué ingenua! Ahora caía en cuenta de que estaba siendo usada. Fue arte y parte en una confabulación donde no tocaba ni pito ni flauta. No era agradecida ni desagradecida, solamente era. ¿Qué creía? Que al menos le iban a dar un trocito de cielo, pero en vez de eso siguen esperando en su mesa las cuentas de la luz, del agua, del teléfono, del gas, gastos centrales, mutual, impuestos municipales, etcétera, etcétera. Entonces creyó que ella misma se prestó a ese juego desde el principio, totalmente e ingenuamente. No sabía si consciente o inconscientemente. Al principio ignoraba de la joda que se habían mandado al engendrarle un hijo. Ignoraba cómo ni cuándo, pero por los hechos acaecidos en el transcurso, luego de ellos haberse dado a conocer y dicha revelación ya estaba por fuera de su conocimiento, fue obediente y pudo comprobar cómo actuaban, en el sentido de que arrebataban a una persona del medio del grupo, de su casa, junto o al lado de su familia, y basta con dominarla mentalmente. Las veces que la gente se despierta e ignora dónde estuvo, pero que sospecha que estuvo en otro lugar, que no fue un sueño, luego nota que le faltan horas, o que en algún momento estuvo en varios lugares a la vez o ausente, a lo que Rosalía recomienda: Acuéstense, ya que la cabeza comienza a actuar a 100 por minuto, y lo más probable es que se mareen, se caigan, o directamente pierdan el equilibrio, o se desmayen. Sin asustarse, beban un vaso de agua, luego una infusión, y en un minuto no solo notarán que estuvieron en varios lugares a la vez, sino que esa sensación es muy fuerte, y se les subirá la sangre a la cabeza, y su corazón se acelerará a 1000. En este tema no hay consejo que valga, ya que para cada caso emplean una estrategia distinta. Una para taradas como yo, otra para profesionales, otra para gente con cultura, etc. Pero más bien se me hace o se me ocurre que las personas de escasa cultura como yo son la materia prima, más sensibles, emotivos, más fáciles de doblegar como yo, que nada saben, nada esperan. Todo es nuevo, que viven en una burbuja, que imaginan castillos en el aire. Y lo más importante,
que no sospechan ni por casualidad que siendo tan dóciles y crédulas, nadie las puede dañar, pero que pueden, que no deberían utilizarnos, no deberían. Ilusa yo, que me sentí privilegiada cuando me llevaban. Hablemos de algunas connotaciones que a Rosalía le llamaron la atención. El transporte espacial galáctico e intergaláctico. Las ciudades subterráneas, interespaciales, que con un solo alimento suplen todas las calorías y las vitaminas que se precisan para la supervivencia, la corela. De allí que no tengan vajillas ni utensilios. Sus atuendos, al hacer el primer contacto, estaban con ropa común, siempre tanto mujeres como varones. Llevaban buzos negros como de piel de tiburón y transpiraba, era húmeda. Entonces no existe la moda, la competencia. En cambio los militares, todos de uniformes. Y para los entrenamientos, tanto ella como los varones, todos uniformados. Pareciera que se mostraron con ropa común para entrar en confianza y no generar rebeldía. Otra cosa que les sorprendió fue que tenían grandes espacios con plantas y flores. Los caminos estaban tapizados, como de láminas de plata u otro metal. No pisan la tierra, de allí que llevaran sobre el buzo unas botitas del mismo material del buzo, pegadas al pie y a la pierna, pasando el tobillo. Por fuera habían grandes estructuras, mas no edificios horizontales. Rosalía carecía de estudios, mas no de conocimientos. Ahora que todo estaba aclarado y justificado, Rosalía agradecía que le hayan reforzado el humor. Así lo podía tomar con soda y digerir mejor. Pero eso sí, si cumplían con la promesa que le hicieron, donde no vale la credulidad que se puede tener con la fe, ya que en esto y ante esto nada se puede hacer, aparte de llorar, tirarse al suelo, arrancarse el cabello o querer hablar con la pared. Regresó Rosalía a su cruel realidad, donde lo único que podía hacer era preguntar: ¿por qué a mí? Y ellos respondían: Cuando llegue el momento, primero deberás cumplir la misión de entrenarte para la evacuación. Rosalía pensaba en ello y concluía que para haber una evacuación debería haber primero una hecatombe, y ahí ya no había más respuestas por parte de ellos. Al menos la dejaban preguntar y no le borraban la memoria. De tanto hacerse conjeturas, preguntar y pensar, para al final llegar a la conclusión de por qué a ella. Una y mil veces se hizo esa pregunta. Bueno, ya está tan clarito como el agua. Esto fue por esto otro por esto otro, y así iba formando el eslabón de la cadena que la llevó al candado, y por ahora la llave la tenían ellos. Para leer esto, debemos ponernos más serios aún, porque esto es bien serio. Aún así Rosalía lo comprendía todo. Soportaba el chantaje y la extorsión. El tema es que hace 5 años que los extras se habían llevado a Felipe, y el precio para devolverlo era que Rosalía debía contar y escribir en una página web toda la verdad, las experiencias que tuvo, las revelaciones que le hicieron, las comprobaciones de todo lo que le mostraron, de todo de lo que ella fue testigo. Algo que se debe dejar muy en claro: de las veces que los extras abdujeron a Rosalía, la nave nunca se destacó por luz alguna. Ella nunca vio el arco iris, entre comillas, de colores, ni círculos quemados donde posaban su nave. Siempre cuando se dejaban percibir, o simplemente cuando venían a buscarla o a dejarla, ella simplemente los divisaba, ya sea suspendidos en el aire o posados en algún sitio. Jamás vio luz de ningún color. Eso fue lo que en repetidas oportunidades se dijo. Si alguien ve esta semejante nave oscura, se muere de terror. Es por lo que le decían que le sacarían el temor y a cambio le darían otros sentidos, ya sea reforzándole el humor. Ella creía que se lo decían porque se asustaría de ellos. Pero se deja bien en claro que tanto con la ropa común que conocemos en la actualidad o con buzo, no tenían nada de desagradable que pudiese producir temor. Además, como ya se explicó, si ellos creían conveniente, le daban la posibilidad de hablar, si no, tenía la lengua dormida. Pero los ojos más abiertos que nunca, y si eso ocurría, era porque así lo tendrían decidido ellos, para que viese todo. De otra manera, no hubiese podido contar con tanto detalle las experiencias aquí narradas.
Ante la velocidad de los hechos, las palabras están de más. Aquí lo único que cuenta y que importa es el hecho de que ya se cumplió el ciclo y debe salir a luz toda la información. Cualquier interrogante que les quede, se lo preguntan a mi hijo. Concluyó Rosalía. Llegamos a la conclusión que la idea de Rosalía de haberlos idealizado, la idea que se había formado de ellos, en resumidas cuentas, no se diferencia mucho de los terráqueos, los cuales no dan puntadas sin nudo. Jamás se hubiera imaginado ella tal extorsión de parte de los extras, y mucho menos que había que pagar por el retorno de su hijo. No podía ser de otra forma, ni de otro modo. Si ellos fueron el inicio de la creación y fueron los primeros que habitaron la tierra, ya lo decían todos los indígenas del mundo, quienes los esperaban con ofrendas. Cada pueblo los había catalogado de distinta forma. Los indígenas los esperaban del sol, del cielo. Cuántas cosas tenían, hasta instrumental quirúrgico, y todo lo que poseían ya en el 1964, cuando raptaron a Rosalía. Tenían ascensor redondo metálico como de aluminio, pisos de baldocines rojos y marmóreos, cocina a la que le decían neveras, las conservadoras, la mesa de mármol, las mesadas color leche grisáceo, azulejos, túneles de paredes metálicas como de aluminio también, estanques con musgo llamado corela. Vestían como nosotros, con zapatos, saco, pantalón y camisa. La chica que la atendió en el escritorio tenía pollera gris y blusa de un verdecito pálido de seda. Las nenas lucían vestiditos vaporosos desde el canesú a los tobillos. Las clonaciones con seres humanos en 1964, fertilización in vitro y demás adelantos que aún no existían, el bus que se deslizaba a la altura de los cables del teléfono y la luz, como lo hacen los ovnis deslizándose en el espacio. Tenían camillas, escritorios y sillas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Creemos o enloquecemos? Esos extraterrestres vienen siendo a imagen y semejanza nuestra. En una oportunidad, cuando los extras se llevaron a Rosalía, la hicieron entrar en un recinto, como si fuese una oficina. Cuando la dejaron allí, estaba todo oscuro, por lo cual se quedó inmóvil, ya que no sabía qué había delante ni detrás de ella. En eso una mano tira de una cadenita de bolitas de un velador y lo enciende. Vio a un militar que le dice: Yo soy Hitler. Rosalía le extiende la mano y le dice: Encantada, fulana de tal. Hitler le empieza a estudiar de arriba abajo, y ella hace lo mismo, solo que no puede con su genio y piensa: ¿Y a este quién lo conoce? ¿Quién será? Pero qué bigotitos ridículos. Pensó, olvidándose que ellos leen el pensamiento. Se lo leyó en la mirada, ya que era inmutable. Había un escritorio donde estaba el velador. Tenía vidrio el escritorio, pero sin ninguna postal o fotos, solo la madera lustrada. Las paredes tapizadas de libros, y él se corrió del costado, donde estaba el velador, y se puso de espaldas contra el escritorio, que vendría a ser el frente. Con un brazo cruzó el pecho y lo apoyó en la cintura, y con el otro se tomó la barbilla y la miraba, como diciendo: bueno. No sabía para qué ni por qué la escrutó. Luego detrás de ella llegó el que la dejó allí, y tomándola de los dos brazos la instó a seguir para adelante. La habitación tenía una puerta contigua, y desde el marco hacia el escritorio había un tabique que separaba el escritorio de la biblioteca. Cuando él, de detrás de ella, la instó a seguir, ella miró al de bigotito, y él asintió con la cabeza que siguiera, y ella siguió. Lo que no sabía era qué tramaban, si estaban de acuerdo. Cuando estuvo en la otra habitación, el extra que la guiaba le dice que preste mucha atención, que iría a buscarla una persona que tenía un tatuaje en el brazo izquierdo, y se lo muestra diciéndole: Como este. Y le dice también que se fije muy bien, porque el que iría por ella tendría que enseñarle el tatuaje y darle las instrucciones.